buenas tardes. Continuar con el ejercicio que estábamos haciendo de el ahorcado, ¿verdad? ¿Ya? Solo que ahora, como ya vimos otros temas, como son, o algo importante, algo medular en esto, es los controles dinámicos. Entonces ahora ya se va a poner más interesante este ejercicio, porque ahora vamos a poder tener los textbox según la palabra que se haya ingresado, ¿ya? O sea que ahora ya no vamos a tener siempre los 10 textbox como lo hicimos la vez pasada, sino que dependiendo de cuántas letras contengan la palabra que el usuario ingresó, ¿verdad? O ha ingresado, entonces así vamos a crear los textbox y vamos a mostrar esa cantidad de textbox, ¿ya? Vamos a hacer este proyecto desde cero, ¿ya? Pero pues algunas cosas que son o que se hacen de la misma forma como el ejercicio anterior, cuando no usábamos controles dinámicos, las vamos a ver así de una forma más rápida, ¿verdad? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Nos vamos a enfocar más que todo en las cosas así netamente nuevas. Entonces vamos a ver, por aquí ya estoy proyectando. Vamos a crear un nuevo proyecto de Windows Force siempre, ¿verdad? ¿Ya? Y le vamos a poner ahorcado dinámico, ahorcado dinámico, ¿ya? Así le vamos a poner de nombre y vamos a crear ahí el proyecto. Ahí lo tenemos, ¿ya? Vamos a crear aquí la interfaz, un poco bastante parecida a como la teníamos en el ejercicio pasado, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí una etiqueta aquí que se llame, que tenga el texto juego del ahorcado, ¿ya? Le vamos a dar un poquito de formato al texto. Vamos a poner por ahí y 16. Ahí está, juego del ahorcado. Entonces vamos a tener por aquí otra etiqueta donde ahora va a decir ingrese la palabra, y un textbox por aquí donde el usuario va a ingresar esa palabra, ¿verdad? Y a ese textbox le vamos a poner el color del texto el mismo que el fondo, que es Windows, ¿ya? Es Windows, para que pues cuando se ingrese la palabra no se vea cuál es la palabra que estamos ingresando, ¿verdad? Bien, entonces ahora en esta parte de aquí, en el ejercicio anterior, nosotros colocábamos los 10 textbox, ¿verdad? Los poníamos los 10 textbox, aunque no utilizábamos todos a veces, dependiendo el número de palabras, pero pues así se llenaban los textbox, ¿verdad? Pues ahora todos los textbox se tienen que llenar, ¿ya? Entonces eso también le da como una ayuda, ¿verdad?, al usuario que está intentando adivinar la palabra, porque ahora ya le va a decir o le va a salir de cuántas letras contiene la palabra que se va a adivinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya va a salir aquí la cantidad de textbox según la cantidad de letras que tenga la palabra que estamos intentando adivinar. Entonces por aquí abajito vamos a poner otra etiqueta que diga intentos, ¿ya? Intentos, y un cuadro de texto vamos a poner un poco pequeño porque solo va a ser una letra, ¿ya?, con las cuales va a intentar, y vamos a poner un botón por aquí que diga intentar, otro botón por aquí también que diga reiniciar juego, ¿ok?
que va a ser el que va a limpiar todos los cuadros de texto. Va a tener, bueno, vamos a limpiar lo que tengamos aquí en la palabra, y vamos a quitar los cuadros de texto que se hayan generado. Y por aquí también va a limpiar, bueno, otro botón, y va a limpiar el picture box, donde va a estar la imagen, ¿verdad?, del ahorcado. Y otro botón que sea el de salir. Ahí está. Vamos a alinear aquí. Y aquí va a haber un picture box. Ahí está, un picture box para las imágenes, ¿verdad?, que van a ir cambiando conforme vayan los intentos fallidos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces son 6 intentos fallidos, y entonces así va a ir cambiando eso. Entonces aquí en la propiedad, lo primero que aquí en la propiedad image, vamos a especificarle, vamos a importar las imágenes del ahorcado, ¿verdad? Las imágenes de la secuencia del ahorcado, ¿no?, que son 6 que tenemos aquí, que por cada intento fallido nos va a ir apareciendo una de estas imágenes, ¿verdad?, la secuencia de esas imágenes. Bien, entonces lo dejamos con la primera, ¿ya? Y le damos ahí un OK. Lo vamos a poner allí arreglamos un poquito aquí. Ahí está. Bien, y a este control de picture box también, aparte de especificar la imagen, ¿verdad?, vamos a ir a la propiedad visible. Lo tenemos, aquí está la propiedad visible. En esa propiedad tenemos que especificarle, por defecto está en verdadero, ¿verdad?, en true. Entonces, para que cuando se ejecute la aplicación, pues aparezca ese control, ¿verdad? Pero en este caso queremos que esté en false, para que no aparezca, sino que, al igual que la vez pasada, nos tiene que aparecer cuando se dé el primer error, ¿ya? Cuando en el intento se dé el primer error, nos aparece esta imagen, ¿verdad? Y ya cambiamos la propiedad visible a true, y ya va a aparecer la imagen aquí, ¿verdad? Y ya después, en los otros intentos fallidos, lo único que va a estar haciendo va a ser cambiando, ¿verdad? Cambiando esa imagen. Bien, entonces, vaya, ya tenemos aquí la interfaz hecha, ¿ya?, para ese juego. Ahora, lo primero es que vamos a generar los cuadros de texto, ¿sí? Primero vamos a programar eso. Vamos a agarrar la palabra que pongamos aquí en este cuadro de textbox, en el textbox 1, y vamos a generar esos cuadros de texto aquí. A ver, lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer poniendo un botón aquí que diga ingresar palabra, por ejemplo. Le damos a ese botón, se ingresa la palabra y se genera. O si no, también lo podemos hacer en un evento propio de este textbox, que se llama, nos vamos aquí a la ventana de propiedades, y en evento que se llama, nos vamos a la parte de focus, ¿ya? Leave, ¿ya? En el grupo de focus, leave, o sea, cuando ese cuadro de texto pierda el enfoque, ¿ya?, o sea, se salga el enfoque de ese cuadro de texto, entonces va a pasar todo ese código, ¿verdad? ¿Y qué código va a pasar? Se va a agarrar lo que tenga ese cuadro de texto y se va a poner en un arreglo, ¿ya? Lo ponemos en un arreglo, y de ahí vemos la cantidad de índices que hay en ese arreglo, ¿ya? Con el nombre del arreglo .len, vemos esa cantidad, el tamaño de ese arreglo, pues, y luego de ahí empezamos a generar también nuestro arreglo de textos, ¿ya?, para poder agregarlos en esta parte de aquí del formulario. Vamos a programar eso. Entonces le damos doble clic aquí al evento ese y empezamos a programar. Lo primero es que vamos a necesitar
en este caso, dos arreglos, ¿verdad? Un arreglo para las letras y otro arreglo para los textbooks. Esos dos arreglos tienen que estar con un ámbito más amplio, ¿verdad? Con el ámbito más amplio. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que cuando se esté intentando adivinar cada una de las letras, al darle clic en el evento que vamos a programar después para poder intentar adivinar esas letras, en ese evento de ese botón no tiene que morir ese arreglo, ¿verdad? Sino que tiene que persistir. Entonces lo mejor es hacerlo aquí luego del for, ya de la clase for, definir esos arreglos. Primero el arreglo char, ¿verdad? Y le pongo allí los corchetes. Permítanme, voy a cambiar y le pongo allí los corchetes, ¿ya? Para especificarle que eso va a ser un arreglo, ¿ya? Y le pongo que este se va a llamar letras, ¿sí? Ahora voy a tener otro arreglo de textbox, ¿ya? De textbox, y este se va a llamar, pongámosle textos. Bien, entonces ahí están ya definidos los dos, ¿ya? Y también acuérdense de que necesitamos una variable de tipo entera para ir contando los errores. Definámoslo de una vez, porque también tiene que tener el mismo ámbito que estos arreglos. Entonces lo definimos aquí de una vez. Errores. Y ese es de tipo entero, ¿verdad? Porque va a ir contando el número de veces que nos hemos equivocado, ¿verdad? Y lo igualamos a 0, ¿sí? Ese sí lo igualamos a 0. Bien, entonces luego de tener ya estos dos, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la palabra y la vamos a guardar en este arreglo. Y ya guardada esa palabra en este arreglo, ya puedo saber cuántas letras hay. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber en cuántos índices va a tener ese arreglo, ¿ya? Y a partir de allí también ya voy a poder darle un tamaño a este arreglo de textbox para decir, dependiendo de cuántos índices hayan aquí, el tamaño de este, entonces ya inicializo también este arreglo de textbox en ese tamaño, ¿verdad? Entonces, bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir una variable de tipo string donde voy a guardar la palabra, y esa palabra va a ser igual a lo que haya en textbox 1, ¿verdad? Porque es allí donde está la palabra, ¿ya? Aquí en nuestro diseño, en este textbox 1 es donde está esa palabra que va a ingresar. Luego de eso ya tenemos la palabra allí. Entonces ahora vamos a decirle que nuestras letras van a ser igual a palabra punto upper array. ¿Dónde está esta propiedad? No, la propiedad, ¿cuál es tu? Espérenme, se me ha perdido esa propiedad. Aquí no. Espérenme. No es esa.
no encuentro esa propiedad. Espérenme. Punto ¿dónde está? Ups. Espérenme que no. Sí. Palabra. Ya tenemos allí la palabra. Entonces allí que no es esa propiedad, pero no me acuerdo qué propiedad es. Tendría que ser. ¿Se acuerdan cuál propiedad es? Que no lo encuentro aquí. Así es. En el arreglo de char voy a guardar la palabra, pero en su propiedad punto. Por aquí tiene que estar, hombre. A ver. Append. No. ¿Por qué no me aparece esa? No es tu chararray, no es. Espérenme que se me fue esa. Se me fue esa palabra, esa propiedad. Vamos a ver cuál es, porque no me aparece esa propiedad. No me aparece esa propiedad, hombre. Quiero ver por qué no me está apareciendo. Ahí tendría que aparecer en esa, pero esperen, ahorita la encontramos. Ahorita la encontramos, esperen. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver por qué no nos aparece eso. Sí. Vamos a usar esta. Ahí está. Sí, ahí está. Vamos a usar esa. Lo que pasa es que había otra propiedad que habíamos usado, pero esa no sirve, ¿ya? Para mandar a un arreglo de char, ¿ya? Esta,
la palabra que esté allí, ¿verdad? Va. Entonces, luego de eso, ¿ya? Luego de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a, como ya tenemos lleno este arreglo de char, lo que vamos a hacer es sacar el len de este arreglo de char y crear el arreglo de textbox, o darle dimensiones al arreglo, darle tamaño al arreglo de textbox, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir que textos va a ser igual a new textbox. Aquí nos dice, ¿ve? New textbox letras.len, ¿ya? O sea que va a tener el tamaño, ¿ya? Porque aquí este arreglo de char se dimensiona de acuerdo, o el tamaño de ese arreglo lo da cuántas letras tiene la palabra, ¿verdad? En cambio, este texto no lo habíamos dimensionado todavía, no le habíamos dicho cuántos índices iba a tener, ¿verdad? Entonces aquí lo dimensionamos con esta propiedad len, o sea, el tamaño que tenga este arreglo de aquí. Bien, entonces ya teniendo eso, allí ya tenemos el arreglo de textbox, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es crear los textbox para cada uno de los índices que tenga ese arreglo de textbox, ¿ya? Y eso lo hacemos con un for, ¿verdad? Lo hacemos con un for, y aquí le decimos que va a empezar la i en 0, luego la i va a llegar hasta textos.len, ¿ya? Y porque va a empezar en 0, ¿verdad? Entonces va a llegar hasta len, que sería, pues, que va a llegar hasta que sea menor a textos.len, o sea, -1, ¿verdad? Len -1. Bien, entonces aquí nos falta también dos variables. Una variable x, ¿se acuerdan? Para darle posicionamiento a cada una de los textbox, ya, para posicionar o darle un punto en el eje XY a cada uno de los textbox, y eso lo vamos a inicializar x en 50. Ahorita le vamos a poner eso, ya luego vemos si necesita cambio, y y en 50 dejemos. Ya después vamos a ver cuánto cómo vamos a cambiar ese punto, pues dependiendo de dónde caigan, ¿verdad? En nuestro formulario. Bien, entonces ya ahí lo primero que hay que hacer en cada iteración es que vamos a ir aumentando, porque como vamos a poner los textbox en todo el eje Y, entonces el eje Y no va a cambiar, va a tener el mismo punto. El único que va a cambiar es el eje X, ¿ya? En el eje Y va a ser el mismo punto. Lo que va a ir cambiando es el eje X, o sea, dónde vamos a ir colocando los textbox. En el eje X y va a cambiar, ya, primero aquí, luego el otro aquí, luego el otro aquí, tenemos que ir avanzando. Entonces en cada uno de las iteraciones del for va a ir aumentando ese X. No lo vamos a hacer tan grandes los textbox, porque solo vamos a poner ahí una palabra, ¿verdad? La palabra que se vaya adivinando. Entonces le vamos a poner que de tamaño unos 10, el ancho unos 10, entonces, y le dejamos un espacio de unos 3, que se aumente en 13, ¿ya? Entonces va ahí. Cada vez que haga una iteración for, el X se va a aumentar en 13 para poder colocar bien cada uno de esos textbox, ¿ya? Bien, entonces ya luego tenemos que tener aquí también, nos hace falta una variable para el nombre, para asignarle un nombre a cada cuadro de texto, ¿sí? Entonces allí definimos esa variable, y como ese nombre que le vamos a colocar a cada cuadro de texto no tiene que ser igual, ¿verdad? Sino que cada iteración vamos a ir haciendo un cuadro de texto y ese nombre tiene que cambiar. ¿Cómo podemos hacer que ese nombre varíe? Le decimos que el nombre va a ser igual.
va a ser igual a una palabra que se llame textbox. Bueno, pongámosle textos también. Textos. Y le vamos a concatenar ahí a esa palabra lo que traiga la variable i, ¿no? Entonces, en la primera iteración, ese nombre va a ser igual a textos 0. En la segunda iteración, ese nombre va a ser igual a textos 1. Y así, dependiendo de cuánto sea el tamaño de el arreglo texto, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar ya a crear esos cuadros de texto. Ya que tenemos las posiciones XY y ya que tenemos un nombre que le vamos a asignar, entonces empecemos a crear esos cuadros de texto. ¿Cómo? Le decimos que en nuestro textos y en la posición y que se genere un nuevo cuadro de texto. ¿Ya? Vamos a instanciar un nuevo cuadro de texto. Entonces ya tenemos ese cuadro de texto instanciado. Ahora le vamos a cambiar ciertas propiedades básicas, ¿verdad? Entonces le decimos que textos y en su propiedad name le vamos a colocar el nombre. ¿A qué va a ser igual? A la variable nombre que vamos generando, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un nombre para ese cuadro de texto que acabamos de instanciar. Ahora también le tenemos que dar un ancho a ese cuadro de texto, como con la propiedad width. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el ancho? Dijimos que le íbamos a dar 10, ¿verdad? Y le tenemos que también dar un alto. Textos, siempre en la posición i, que es la iteración que llevamos, ¿verdad? Y le damos un alto. Ahí está. Le vamos a decir que va a ser de 10 también. Ahí vamos a ver cómo se generan. Y ahora vamos a darle también un punto de posición en nuestro formulario, que ese punto se basa ese punto se viene dado por las variables x y y. La variable x, la variable y, como dijimos, no va a cambiar porque va a estar en el mismo punto del eje y, ¿ya? En el mismo punto del eje y, ¿verdad? Así. Tenemos el eje x y el eje y, ¿ya? Entonces, en el eje y va a estar en el mismo punto, ¿ya? En cambio, en el eje x va a ir cambiando, ¿sí? En el eje y, en el mismo. Y en el eje x va a ir cambiando. Para que sea horizontal, para que los cuadros de texto se ubiquen de una forma horizontal, ¿verdad? Bien, entonces siempre en textos, en la posición y ahora en la propiedad location, vamos a crear un punto. Y a ese punto hay que pasarle dos variables, ¿ya? O dos parámetros, ¿ya? Para que le definamos el eje y el eje x, o el eje x y el eje y. Entonces, primero el eje x y luego el eje y, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿ya? El eje x sí va a ir cambiando, ¿ya? En cada iteración va a ir cambiando para que se vaya moviendo. Y ahora lo único que nos falta es agregar ese control a nuestro formulario, ¿verdad? Y para eso usamos el this.control, o sea, para agregar a este formulario en el que estamos trabajando, agregar un control. ¿Y qué control vamos a utilizar? El control que acabamos de crear, ¿verdad? Que está en el arreglo de textbox, que se llama textos, en la posición y en la iteración que estamos ahorita nosotros trabajando, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya nuestros textos generados,
¿ya? Nuestros cuadros de texto generados. Vamos a probar, vamos a ejecutar la aplicación. Y aquí la tenemos, ¿ven? Aquí tenemos. Entonces vamos a poner una palabra allí de 4 letras. Y luego, como eso lo programamos en nuestro evento, cuando perdiera el enfoque este cuadro de texto, vamos a dar clic aquí en intentos y se van a generar. Aquí se generaron, entonces allí le vamos a cambiar el punto nada más y un poquito más. Son muy pequeños, quedan muy pequeños. Entonces le vamos a poner unos 20 allí y los vamos a mover hasta aquí, porque desde aquí tienen que empezar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tienen el eje Y 50, parece. Pongámosle 100, a ver qué tal nos va. Entonces dijimos que aquí, no, pongámosle 15. Entonces aquí ya no va a ser 15, sino que va a ser 18. Y aquí dijimos que le vamos a poner 100, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver. Lo vamos a ejecutar de nuevo y le vamos a poner una palabra de 4 letras y ahí más abajo 150, pongámosle entonces. Aquí al eje Y pongámosle 150. Y vamos a poner una palabra más grande, o sea, con más letras. Y ahí está, ¿ven? Vamos a ver si al poner, sí, ahí podemos verla. El ancho está bien, porque aquí yo le puse esta letra ahorita para ver si se veía bien, y sí se ve, ¿ya? Entonces ahí, y el espacio que hay entre cada textbox está bien también. Entonces allí nos queda, ¿ya? Entonces vean que aquí el Pixelbook está por aquí, entonces quedan espacio para bastantes letras, ¿ya? Entonces vaya, ahí ya tenemos nosotros el que se generan dependiendo de, y ahí está bien, ¿ya? Dependiendo de la palabra que pongamos aquí, se va a generar esos cuadros de texto aquí, ¿ya? Entonces ahora vamos a programar los intentos, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando yo le dé clic en el botón intentar, ¿verdad? Y empiece a poner aquí las letras, ¿ya? Pues vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero allí? ¿Ya? Lo que tengo que hacer primero allí es, primero, agarrar la letra que se ingresó en este cuadro de texto, que es el textbox 2, ¿ya? Le damos allí y entonces vamos a necesitar un string que se va a llamar letra. Lo vamos a inicializar a nada. Pueden inicializar a nulo o allí a las comillas, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar esa letra primero, ¿ya? Esta letra no debe de ser un string, estaba aquí cometiendo un error, sino que como solo va a ser una letra, entonces debe de ser un char, ¿verdad? Estábamos allí en un error. Esta debe de ser un char, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer ahora es recorrer, ¿ya? Recorrer ese arreglo de letras y vamos a ir probando si esa letra está, ¿ya? Si esa letra está ahí. Entonces vamos a hacer un for, ¿ya? Recorriendo no texto, sino que vamos a recorrer letras. Bueno, como aquí pudiéramos haber dejado textos, porque aquí lo que en realidad sí vamos a ir recorriendo el arreglo letras, ¿verdad? Pero aquí lo que definimos es el tamaño, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar el for. Entonces, y como letras y textos es del mismo tamaño, entonces no importa cuál le pongamos ahí, ¿ah? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir comparando, ¿verdad? Vamos a ir comparando si esta letra de aquí es igual a cada uno de los índices
de el arreglo. Entonces, lo que nos falta aquí es capturar la letra, ¿verdad? ¿Y a qué? ¿Dónde está la letra? En textbox2.text. Ahora, aquí nos da un pequeño error. ¿Por qué? Porque este es un string y lo estoy queriendo meter en una letra. Entonces hay que convertirlo, ¿verdad? Convert.toChar. Y lo metemos ahí. Y ahí está. Ahí tenemos ya la letra para poder irla comparando en este for con el arreglo de la palabra, ¿verdad? De todas las letras de la palabra. Entonces aquí voy a decir que si letras en la posición y es igual a letra, a la letra, ¿verdad? Que se quiere intentar. Entonces, si es igual allí, ¿qué debo de hacer? ¿Ya? Si es igual, entonces lo que se debe de hacer es que se va a guardar, a ver, porque cuando la letra es igual, entonces aquí en el formulario, cuando estén todos los cuadros de texto, que me vaya poniendo esa letra en la posición que corresponde. Entonces, ¿cómo hago eso? Si es igual, entonces quiere decir de que la encontré. Entonces, que me ponga en esa posición ahora en el cuadro de texto. ¿Y dónde tengo ese cuadro de texto? En el arreglo textos, en la posición. Si estoy diciendo que en las letras sí está esa letra es igual, entonces en el mismo texto sí, en su propiedad text va a ser igual a letra, ¿sí? Va a ser igual a letra. Ahora aquí me da lo contrario que me daba aquí, ¿ya? Aquí estoy intentando poner en esto un char, en el texto un char. Entonces allí le pongo to string, ¿verdad? Porque lo voy a convertir en un string para poderlo poner en la propiedad text. Vale. Entonces voy a ejecutar para ver si en verdad me pone allí. Voy a poner la palabra hola aquí y ya me pone aquí 4 letras. Y si yo le digo que está la letra H, allí me la pone, ¿ve? Allí ya me la puso. Y si yo le digo que aquí está la letra L, allí me la pone. Entonces, ¿por qué? Porque va en cada iteración comparando el arreglo de las letras y las va comparando con la letra que yo he puesto aquí. Entonces, en cada iteración las compara. Pregunta si en el arreglo, en la posición I, es igual a la letra que yo he agarrado de aquí, ¿verdad? Que está en la variable letra. Y lo bueno de hacer este for es que como ya tengo los cuadros de textos aquí y esos cuadros de textos tienen ese arreglo de cuadros de texto tiene el mismo tamaño que el arreglo de char de las letras, entonces es lo mismo, va a estar en la misma posición, ¿ya? Si esa letra está en la posición 2 en la palabra, entonces lo voy a poner en la posición 2 de mi arreglo de cuadro de texto, ¿ya? Para que se vea igual. Entonces por aquí hay una O. Entonces aquí voy formando muy fácilmente la palabra, ¿ya? Ahora hay que utilizar aquí una variable de tipo booleana, ¿ya? O bueno, aquí en este caso, si esa letra sí se encontró, ¿ya? Si esa letra sí se encontró,
voy a tener una coincidencia, ¿verdad? Entonces voy a poner esa letra en el cuadro de texto, ¿ya? Así como lo tenemos ahorita. Ahora, ¿pero qué pasa si no se encontró? ¿Ya? Si no se encontró, yo puedo agarrar una variable booleana y decirle que no se encontró, ¿ya? Y preguntar luego, fuera de este for, si ha sido encontrada o no. Y si en el caso no ha sido encontrada, entonces empezar a mostrar esos intentos fallidos, esa secuencia de las imágenes de los intentos fallidos, ¿ya? Entonces aquí voy a decir si, bueno, la variable booleana en este caso la voy a poner aquí. Encontrada, porque es una palabra, y la voy a inicializar en falso, ¿verdad? Pongámosle así. Y ya, si aquí se encontró, entonces esa variable booleana la voy a poner en verdadero, ¿sí? La voy a poner en verdadero. Entonces, al ponerla en verdadero, voy a poder comparar, ¿ya? Voy a poder comparar lo que lleva esa variable, ¿verdad? Lo que lleva esa variable y y voy a saber si encontré o no. Voy a saber si esa variable está en verdadero o en falso, si hay un error o no, ¿ya? Entonces, aquí le digo que si esa variable encontrada, ¿sí? Si esa variable encontrada, o sea que si encontré esa variable, ¿ya? Si esa variable encontrada, le voy a decir, le voy a tirar un mensaje, hagámoslo así, un mensaje que me diga .show, que me diga encontraste la palabra, no la letra, la letra. Ahora, en caso contrario, si no se encontró, ¿ya? Si es falso, ¿ya? Si no se encontró, entonces aquí voy a hacer un switch, ¿ya? Voy a hacer un switch. ¿Para qué me va a servir un switch? Así como lo hicimos en adivinar el número, me va a servir un switch para ir viendo en qué error voy, ¿ya? En qué error voy. Y aquí voy a utilizar esta variable de los errores, ¿ya? Entonces aquí le digo que en caso contrario, entonces bueno, primero le muestro un mensaje, .show, y le digo que la letra no se encuentra en la palabra. Y luego de eso, aquí sí viene el switch, ¿ya? En el switch lo que voy a evaluar es la variable errores para saber en qué caso voy, ¿verdad? Y allí ya empiezo con los casos, ¿sí? Empiezo con los casos. Si es en el caso 0, o sea que si el valor de esa variable es 0, entonces ¿qué
me muestre. Lo primero va a ser que me muestre el pixelbox. Como se recuerdan de que aquí en diseño el pixelbox le pusimos a la variable, perdón, a la propiedad visible se lo pusimos en false, ¿sí? Por aquí está la propiedad, sí, visible. ¿Dónde está la propiedad visible? Uy. No, es que ando en los eventos. Entonces aquí la propiedad visible en false. Entonces lo que no se muestra cuando ejecuto la aplicación, no se muestra esto, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es la primera vez mostrarlo. Ya la segunda vez hasta las 6, sí lo que le voy a hacer es cambiar la imagen, ¿verdad? Entonces aquí pixelbox, el pixelbox 1 en la propiedad image voy a, primero aquí en la propiedad visible, ¿verdad? Voy a decirle que es un true, ¿ya? Ahora también como ya se dio un error, también voy a aumentar para que eso vaya aumentando la variable en 1. Errores más y luego el break, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya? Y entonces esto es para todos los casos. ¿Ya? Esto es para todos los casos. En el caso 1, o sea que la errores ya se haya aumentado, entonces, hey, gracias ahí por seguirnos. Entonces, en el caso 1, o sea que cuando se dé el otro error, entonces ahora sí ya no va a ser la propiedad visible, porque ya el pixelbox ya está ahí. Ya está en true la propiedad visible. Entonces ahora le vamos a cambiar la propiedad image. Y esta propiedad va a ser igual a properties.resource. Y ahí en ese hay todas las imágenes que importé allá van a aparecer aquí. O sea, aquí en estas imágenes en resource está 1 hasta el 6.jpg. Entonces esas son las que hay aquí. Entonces ahora en el segundo error ya voy a poner la 2, ¿ya? Así, y voy a igual aumentar el errores, ¿ya? Voy a aumentar el errores, ¿ya? En el caso 1, pues, que es el segundo error, vamos a mostrar la segunda imagen. Vamos a ir copiando esto porque es lo mismo hasta llegar al caso número 5 sería, porque ya es el del 0 al 5, pues. Ok, gracias a Idrim. Bien, entonces aquí en el 2 y aquí el mismo, y solo que aquí mostramos la imagen 3, ¿verdad? Bien, y aquí vamos al caso 3 y aquí mostramos la imagen 4. Y aquí el caso 4, quiero ver, 0, 1, 2, 3, 4, sí, ¿verdad? 1, que sería 1, ya que lo pusimos visible. 2, 3, 4, 5, ¿no? 5. Y aquí, este caso que sería el 5, que sería el último, ¿ya? El sexto error, mostramos ahí el 6. Aquí sí hay una particularidad, ¿ya? Tenemos el último caso, ¿ya? Entonces, en este último caso, ya le mostramos que la letra no ha sido encontrada, ya la letra no ha sido encontrada, le mostramos ese mensaje. Bueno, podemos hacer una cosa para que personalizar, digamos, algo así, ese mensaje que le va a aparecer, podemos, después de cambiar esa imagen, le decimos que la letra no ha sido encontrada en la palabra, ¿sí? A todas aquí, le ponemos aquí, no ha sido encontrada, ¿sí? No ha sido encontrada, para que aquí, en esta de aquí, se le dice que la letra no ha sido, bueno, llegaste al límite de intentos, ¿sí? Perdiste, y lo vamos a poner ahí en mayúscula, perdiste, ¿ya?
Vaya, y entonces ahí, cuando llegue al caso número 5 es el último intento, ¿verdad? Ya es el intento número 6. Ya no se permiten más errores. Le digo yo que que llegó al límite de intentos y que perdió, ¿ya? Entonces vamos a probar primero eso y después lo vamos a refinar ahí. Después lo vamos a refinar, porque nos falta ahí hacer algunas cosas. Vaya, le vamos a poner hola otra vez y le vamos a dar clic aquí para que se ejecute el evento del focus lead, ¿ya? Vaya, y luego de eso, ¿ya? Luego de eso vamos a empezar a cometer intentos. Le vamos a poner la R y allí nos dice que la letra no ha sido encontrada en la palabra. Aquí podemos modificar un poco esto, pero por cuestión de tiempo no vamos a modificar ese mensajito. Bien, entonces la letra no ha sido encontrada, el primer error. Ya, luego le ponemos una J ahí. No ha sido encontrada, ¿verdad? En la palabra. Ya estamos en el otro. Allí nos pudiéramos poner el número del error para que se vaya viendo cuánto le falta, ¿verdad? Eso nos hace falta también. Ahora le vamos a poner esto aquí y hay otro error, ¿sí? Vamos a poner esto W y hay otro error, ¿ya? Parece que nos faltan como dos. Una E y no, ajá. Ahorita vamos al último, porque es el último pie de aquí. El último pie que le hace falta al dibujito, ¿verdad? Va, entonces le vamos a poner una F, ¿sí? Una F ahí. Entonces le damos al intentar y llegó, ¿ves? Ahí llegó al último, ¿ves? Llegaste al límite de intento, perdiste, ¿ya? Al darle clic en OK aquí, tendría que pasar algunas cosas. ¿Por qué? Porque al darle clic aquí en OK, ya no puede seguir jugando. Entonces lo que debo de hacer es limpiar este cuadro de texto, volver a poner la propiedad visible de este picture box en falso para que desaparezca y quitar esto de aquí. Bueno, también limpiar esta, porque aquí hay una palabra. Limpiar esta. Limpiar esto. Y aquí podemos hacer ciertas cosas también, porque ¿qué pasa si vengo y cambio esto a mitad del juego? Aquí eso no tendría que pasar. Entonces cuando pierde el enfoque aquí, lo que podría hacer es que en la propiedad, hay una propiedad que le puedo dar a ese cuadro de texto que se llama read only, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Que solo puede ser de lectura. Entonces para que no se le hagan cambios a ese cuadro de texto mientras el juego se está dando, yo puedo activar esa propiedad en true y ya no voy a poder hacer cambios en eso, ¿ya? Entonces le puedo que cuando se dé ese evento que tengo aquí, ponerle esa propiedad en true, ¿ya? Y ya luego cuando ya se vuelve a jugar, ponerlo en false otra vez para que se pueda volver a hacer cambio. Va, pero entonces vamos a hacer bueno, aquí ya no sería errores más, sino que ya aquí vamos a primero a devolver, porque ya se llegó hasta el último intento, entonces vamos a volver a empezar todo. Entonces vamos a poner en 0 aquí y esto lo vamos a poner en falso. Primero lo muestro, pero como hay como una pausa ahí, ¿verdad? Hay como una pausa porque se muestra el message box, se muestra el mensaje ahí, y mientras yo no le dé clic en OK, no pasa a la siguiente línea de código. Entonces en ese momento voy a estar viendo la imagen 6 de cuando ya terminó de ahorcarse el muñequito, ¿verdad? Entonces aquí se lo pongo en false para que se vuelva a se vuelva a desaparecer ese picture box. Y por ejemplo el text box 1 en la propiedad text voy a borrar eso. Punto clear, no, de un solo, punto clear. Ahí está. Ah, le falta esto le falta. Ahí está. Y el textbox 2 también lo voy a limpiar de la misma forma. Ahí está.
estamos. ¿Ya? Y le voy a mandar el enfoque al textbox 1 para volver a poner la palabra. Punto focus. Ahí está. Vale, entonces aquí estoy desapareciendo la imagen y el picture box, limpiando los dos cuadros de texto que tengo aquí y mando el enfoque a esto. ¿Ya? Ahora tengo que quitar todo esto. Todos los cuadros de texto que me aparezcan aquí los tengo que quitar. ¿Cómo se quitan eso? Con un for. Así como los puse, los voy a quitar. ¿Sí? ¿Dónde es que estaba? Aquí está. Entonces hago un for para textos.len, menor que textos.len, y cada vez que eso, cada iteración voy borrando los cuadros de texto. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Textos en el índice y punto. Bueno, no, apenas. Lo que voy a hacer es removerlo, ¿verdad? ¿Ya? Removerlo, o sea, lo contrario de esto de aquí. ¿Ya? Aquí los agregué, entonces ahora los voy a remover. ¿Ya? Estaba ahí cruzando. Punto controls. Ahora le vamos a poner no punto add, sino que punto remove. ¿Y qué es lo que va a remover? Cada uno de los cuadros de texto. ¿Ya? Textos, ahora sí, textos y. Ahí está. Entonces ahora va a quitarlos. ¿Ya? A quitar los cuadros de texto. Vamos a ver. Hagamos esa prueba. Vamos a poner ahí eso, esto, ahí está. Vean, en el último intento desapareció esto, limpió los dos cuadros de texto y quitó los cuadros de texto que habíamos agregado aquí al formulario. Los quitó, que es lo mismo que se debe de hacer en este botón reiniciar. ¿Sí? O sea, para que no evitar ahí la fatiga, nos vamos aquí, copiamos todo esto que está aquí y nos vamos al botón reiniciar juego y nos vamos. Volvemos, o sea, desaparecemos el picture box. ¿Ya? Desaparecemos el picture box y limpiamos los dos cuadros de texto y quitamos los controles y volvemos a cero la variable de los errores, porque si el juego va a reiniciarse, entonces va a empezar en cero, ¿verdad? Los errores. Ahora, hay algo aquí que a veces se pasa por alto, pero es que yo lo que hice aquí es esconder ese picture, pero lo escondí como está ahorita. Entonces, cuando se reinicie el juego, se me va a mostrar en el primer error cómo quedó cuando se escondió ese picture box. O sea, no sé en qué imagen haya quedado. ¿Ya? Entonces, imagínense que cuando se reinició el juego, vaya en la imagen, en el error número 3. Entonces voy a ir allí en la imagen número 3, ¿verdad? Y si solo escondo ese picture box, se va a quedar en esa imagen. Entonces cuando yo aquí ya lo haga visible, se me va a mostrar ese picture box con la imagen que se quedó. Entonces lo que tengo que hacer es también reiniciar ese picture box a la primera imagen. Antes de esconderlo, lo reinicio a la imagen 1 para que cuando aquí lo vuelvo a la imagen 1, le pongo en falso, o sea, lo escondo, para que cuando ya en el primer error del siguiente juego, ya del siguiente juego, cuando yo lo traiga de nuevo, ya lo traiga con reseteado con las imágenes, o sea, con la imagen 1. Eso mismo tengo que hacer
cuando todo se termina, ¿verdad? Cuando has perdido. Antes de esconderlo, le voy a poner allí la imagen 1. ¿Sí? Le voy a poner la imagen 1. Entonces, ya todo va a resetearse. ¿Sí? Ahí sí se va a resetear. Lo ejecutamos. Le ponemos allí una palabra y vamos a hacer dos intentos. Ahí. Entonces viene como queda esta imagen. Si yo no le hubiera hecho ese cambio al reseteo de la imagen 1, lo que pasaría fuera que con esta imagen apareciera en el primer error del siguiente juego. Entonces le doy reiniciar juego y se esconde todo, se borran los cuadros de texto de aquí. Y ahora si yo vuelvo a poner una palabra y ahí vuelvo a mi primer error, ya me aparece la imagen 1, ¿sí? Me aparece todo reiniciado. Ahora pues allí nos queda. Y bueno, nos falta el botón salir. El botón salir. Ahí está. Entonces probemos el botón salir pues para que quede documentado que lo hicimos todo. ¿Ya? Botón salir. Ahí tenemos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Tal vez le podríamos hacer otras mejoras allí al mensaje y todo eso. Pero ya es mínimo. ¿Ya? Todo el funcionamiento pues lo tenemos aquí. ¿Ya? Nos salieron en 131 líneas de código, pero contando los espacios que hemos dejado, las líneas en blanco que hemos dejado. Por ahí va. ¿Ya? Entonces, para entender un poco mejor la forma en la cual lo hemos hecho ahora, primero pues vean el video donde lo hacemos sin cuadros de texto dinámicos, ¿verdad? Donde poníamos 10 cuadros de texto, pero allí sí explicamos más a fondo cómo lo íbamos haciendo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí sí lo íbamos explicando bien a fondo todo lo que aquí, como ya tenemos la idea a partir de ese ejemplo que hicimos sin cuadros de texto dinámico, ya pues lo podemos entender aún mejor. ¿Ya? Entonces allí váyanse allí a ese otro que cuando suba cuando les ponga este video allí, ya va a estar les voy a dejar ahí la URL allí en la descripción de la versión del ahorcado sin textos dinámicos, para que puedan entender mucho mejor cada uno de los procesos, ¿ya? Cada uno de los procesos. Y viendo ese primero y luego ya se entiende bastante. Pero como pudimos ver con cuadros de texto dinámico es mucho más fácil, porque ya no tengo que andar viendo la posición de la letra para poder irla a poner en cuál cuadro de texto. Y también me sirve mucho los cuadros dinámicos, los textbox dinámicos. ¿Por qué? Porque si hay una letra repetida, me la pone también. En cambio, eso allá cuando no pusimos en la versión, cuando no pusimos los cuadros de texto dinámico, solo a la última posición, ahí me iba a colocar la letra, ¿verdad? O sea que si se repetía una letra, no me la colocaba. Ahí podemos hacerle ahí un cambio para que sí haga eso, pero en lo que hasta donde nosotros llevamos ese ejercicio, no alcanzamos ese punto, ¿verdad? Pero aquí sí ya se toma eso. Y otra cosa, aquí, por ejemplo, cuando se está el juego ahí, me sirve también para hacer ver al usuario también cuántas letras tiene esa palabra que va a adivinar, ¿verdad? Cuántas letras tiene la palabra que va a adivinar, y ya se va haciendo la idea, el que está jugando ahí el jueguito se va haciendo la idea, una pista más, ¿verdad? Es una pista más, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta con relación al código que vimos ahora. ¿Tienen alguna pregunta?
acerca del código. Espero que haya quedado bastante claro, ¿verdad? Luego que después de ver el ejercicio anterior, ¿ya? El ejercicio anterior, pues donde como les decía, ahí explicábamos bastante a detalle todo eso, pues ahí ahora ya pues queda un poco más claro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta aquí. Ya, vamos a cerrar esto hasta aquí y nos vemos en el próximo en vivo con otro ejercicio de programación. Nos vemos hasta la próxima.